¿Qué tal? Mi nombre es Yaneli Bejarano y el día de hoy les voy a hablar acerca del estado de situación financiera. Bueno, este presenta la medida de la situación financiera de una organización a una fecha determinada con el propósito de poder indicar el grado de solvencia, liquidez y rentabilidad de la organización. Ahora, los elementos relacionados a esta medida son los activos, pasivos y patrimonios, los cuales van a medir las decisiones de inversión y financiamiento. Gracias. Bueno, como todo estado de situación financiera, tenemos una estructura básica en donde el encabezado está conformado por el nombre del negocio, el nombre del estado financiero, la fecha de periodo que cubre el estado y la unidad monetaria en la que están expresados. Bueno, los elementos que conforman el estado de situación financiera son los activos, pasivos y patrimonios, donde se debe de cumplir que el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Asimismo, debemos recordar que el activo es todo lo que posee la empresa, es decir, los recursos económicos presentes de la empresa que se espera generen beneficios económicos a futuro. Por otro lado, tenemos a los pasivos, que por el contrario son las obligaciones económicas por pagar a terceros, que para poder cumplirlas se tiene que desprender de los beneficios económicos de la empresa. Y por último tenemos al patrimonio, que son los derechos de los dueños de los negocios. Gracias. Hola, soy Félix. Voy a hablarles sobre la clasificación de los elementos del estado de situación financiera según su vigencia. Para llevar a cabo el estado de situación financiera de una entidad es importante entender cómo se clasifican sus elementos, activos, pasivo y patrimonio. Los activos y los pasivos se clasifican como circulantes o a largo plazo para mostrar su liquidez relativa. La liquidez mide la rapidez y la facilidad con que una cuenta se convierte en efectivo, porque el efectivo es el más líquido de todos los activos. Las cuentas por cobrar comerciales son relativamente líquidas porque se cobran rápidamente. Los suministros son menos líquidos, en tanto que el mobiliario y los edificios son incluso menos líquidos. En primer lugar voy a hablarles sobre los activos, que se dividen en dos: activos corrientes o circulantes y activos no corrientes o de largo plazo. Los activos circulantes de una empresa se convertirán en efectivo, se venderán o usarán durante los siguientes 12 meses. Efectivo, cuentas por cobrar, suministros y gastos pagados por adelantados son activos circulantes. Además, podemos entender el activo corriente como todos aquellos recursos que son necesarios para realizar las actividades del día a día de la empresa. Se conoce como corriente porque es un tipo de activo que se encuentra en continuo movimiento, puede venderse, utilizarse, convertirse en dinero líquido o entregarse como pago sin demasiada dificultad. El activo no corriente o activo fijo de una empresa está formado por todos los activos de la sociedad que no se hacen efectivo en un periodo superior a un año. Los activos no corrientes son duraderos y poco líquidos porque se necesita tiempo para convertirlos en dinero efectivo. Son un elemento importante en la estructura económica de la empresa, pero al ser inversiones a largo plazo no sirven para conseguir liquidez para la empresa en el corto plazo. Una categoría de activos a largo plazo son los activos de planta, también denominados activos fijos o propiedad, planta y equipo. En segundo lugar, voy a hablarles sobre los pasivos, que también se dividen en dos: pasivos corrientes, circulantes, y pasivos no corrientes o de largo plazo. Los pasivos circulantes deben pagarse ya sea con efectivo o con bienes y servicios dentro de un año. Cuentas por pagar, documentos por pagar que vencen dentro de un año e ingresos no devengados son todos ellos pasivos circulantes. El pasivo no corriente, también llamado pasivo fijo, está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a un año y por lo tanto no deberán devolver al principal durante el año en curso, aunque sí los intereses. Muchos documentos por pagar son a largo plazo, por ejemplo una hipoteca sobre un edificio. Por último, hablemos de patrimonio. En el ámbito económico, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que una persona, grupo de personas o empresa cuenta y los cuales emplea para lograr sus objetivos. Se clasifican en función a su restricción de ser distribuido, que puede repartirse libremente entre los accionistas y que no. Hola, soy Nora Rocío Ceballos Viverde y hoy voy a hablar sobre los tipos de cuentas. El primero son las cuentas del activo corriente, que son aquellas que se convierten en efectivo en menos de un año. Entre ellas está efectivo, equivalente de efectivo, inversiones financieras, cuentas por cobrar comerciales a terceros, cuentas por cobrar comerciales relacionadas, cuentas por cobrar al personal o a los accionistas, estimación de cuentas de cobranza dudosa, mercaderías, servicios y otros contratados por anticipado. También tenemos las cuentas del activo no corriente, que son aquellas cuentas que se van a convertir en efectivo en un periodo mayor a un año. Entre ellas tenemos inversiones mobiliarias,
propiedades de inversión, propiedad, planta y equipo, depreciación acumulada y lo que es la amortización acumulada. También tenemos las cuentas de pasivo corriente, que son aquellas deudas que mantiene un negocio y que debe ser pagado en un plazo inferior a un año. Entre ello tenemos lo que son los tributos y aportes por pagar, remuneraciones y participaciones por pagar, cuentas por pagar comerciales a terceros, cuentas por pagar comerciales relacionadas, obligaciones financieras, cuentas por pagar diversas a terceros, cuentas por pagar diversas relacionadas. Ahora le daré el paso para exponer a mi compañera Hilary, quien nos hablará de las cuentas de pasivo no corriente, cuentas patrimoniales y los pasos para elaborar los estados financieros. Muchas gracias. Les explicaré las cuentas de pasivo no corriente, la cual detalla las deudas con vencimientos superior a un año, como obligaciones financieras a largo plazo. Por otra parte tenemos las cuentas patrimoniales, las cuales consisten en la capital social, capital adicional, excedente de revaluación, reservas, resultados acumulados y resultados del ejercicio. Otra parte que tenemos son los pasos para elaborar los estados financieros. El primer paso sería, partimos de los saldos de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, que esto sería el balance de comprobación ajustado. Después, por segundo paso, ordenaríamos las cuentas en orden según su importancia, es decir, sería un orden jerárquico, tomando como referencia los criterios de presentación. Después, subtotalizaríamos las diferentes etapas del informe, como activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, no corriente y patrimonio. Después, por último, verificaríamos que se cumple la ecuación, que es igual a activo, es igual a pasivo más patrimonio. Gracias, eso sería todo.